La noticia se produjo esta tarde. La directora de presupuesto del Ministerio de Hacienda, Marcela Numa, renunció. Bueno, eso es lo que se conoce. Se va en medio de la polémica por ese reajuste que hizo el gobierno nacional en el presupuesto que aprobó el Congreso. 13 billones que ya tenían hacia dónde iban a ser dirigidos, pues se dio un viraje y el gobierno decidió hacer una revisión y ejecutar una priorización, que en otras palabras quiere decir el presidente decide en qué se van a ejecutar esos 13 billones. Pues todo parece indicar que se había preparado un decreto de hierros para tratar de corregir ese error que a todas luces es inconstitucional, porque la labor de decidir en qué se ejecuta y cuándo se ejecuta del presupuesto nacional es del Congreso. El gobierno no se puede meter en esa decisión. Ese borrador de decreto al parecer ya está en la oficina, en el despacho del ministro de Hacienda y hoy, sorpresivamente, Marcela Numa, una mujer que llevaba casi 20 años en el Ministerio de Hacienda, al frente del presupuesto nacional en varias administraciones, decidió irse del cargo. Bueno, lo que se sabe hasta este momento, de renuncia, pero hay que confirmar, Paula, si renuncia o le pidieron la renuncia. Sí, señor. Eso todavía no es No claro se sabe a esta hora. Lo delicado es que también el entorno internacional empieza a preocuparse por esta situación. Una calificadora de riesgos ya levantó una alarma a la cual hay que pararle mucha atención. Fitch ha hecho una muy dura advertencia por cuenta de esta situación que se está presentando por este dinero del presupuesto, 13 billones de pesos nada más y nada menos, que están sin una destinación específica. Entre otras cosas, dice esta calificadora, o mejor recuerda, que las vigencias futuras son un mecanismo de credibilidad que siempre han utilizado los gobiernos. También dice que van a estar muy atentos a esas discusiones que vengan para resolver este inconveniente y mencionan de manera particular la incertidumbre que esto ha generado en proyectos como el Metro de Bogotá y como el Metro de la 80 en Medellín. La polémica por las irregularidades en el decreto de liquidación del presupuesto general de la Nación para 2024 no termina. A las críticas que se han hecho en el país se suma el llamado de atención de la calificadora de riesgo Fitch Ratings. La calificadora señaló que estará atenta a la evolución de los presuntos hierros que se cometieron en la elaboración de esa liquidación y el impacto que eso podrá tener en la capacidad de pago de las entidades relacionadas con gobiernos que desarrollan proyectos financiados con vigencias futuras. No cumplir con las vigencias futuras en lo que se traduce es en un incumplimiento de las obligaciones o lo que es lo mismo, un impago de la deuda de muchas compañías que hicieron inversiones dentro del país. Fitch advirtió que los líos en el presupuesto van en contra del estatuto orgánico del presupuesto y podría poner en riesgo el giro en tiempo y forma de los recursos comprometidos a través de las vigencias excepcionales para la financiación de proyectos de infraestructura que calificó como claves para el país. Entre las obras que podrían tener problemas aparecen el Metro Bogotá, la empresa Ferra Regional de Cundinamarca, la empresa de transporte marítimo del Valle de Aburrá, Transmilenio y hasta el túnel de la línea. La agencia recordó que las vigencias futuras excepcionales es uno de los mecanismos clave y de mayor credibilidad utilizados por el gobierno nacional para la financiación de proyectos de infraestructura estratégicos, históricamente. El ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, al explicar por qué más de 12,5 billones de pesos ahora no tienen una destinación específica como lo aprobó el Congreso, dijo que va a depender del avance de los proyectos el destino de las vigencias futuras. No hay ninguna opacidad en el presupuesto. La liquidación del presupuesto está incluyendo todo lo que aprobó el Congreso, que el Congreso aprueba unas partidas globales y en medio de esas partidas globales pues hay una discusión sobre cuáles son las prioridades, examinando qué tanto realmente se están ejecutando los proyectos. Lo que hay que examinar es si lo que está previsto para este año debería entregarse dado el nivel de retraso de la obra. Sin embargo, algunas opiniones del gobierno han buscado aclarar la situación y envían el mensaje de que, como lo dijo el presidente en el Congreso de Infraestructura, se van a respetar los contratos firmados, pero se insiste en priorizar gastos. Hablando de los puntos de convergencia en el Congreso, le hablo de la ley de presupuesto. La infraestructura está en alerta, puede paralizarse. Hay quienes dicen que hay por lo menos 100 proyectos estratégicos en vilo. La primera línea del metro, incluso el túnel de la línea, por cuenta de un ejercicio de priorización del presidente donde más o menos se invierte en lo que el presidente le parezca. Se metieron con las facultades del Congreso. El Congreso es el que dispone en qué se gasta y cómo se gasta, y el gobierno es un ejecutor. ¿Usted cómo va a defender eso en el Congreso? Y se lo pregunto a portas de reforma a la salud, reforma pensional, reforma laboral, donde usted necesita las mayorías y esto evidentemente los divide.
El presupuesto no solo se va ejecutando de acuerdo a el flujo de caja, sino a los avances de las obras. Uno de los grandes errores que tiene la administración es apropiar recursos para programas que no están listos. ¿Quién termina ganando en esas apropiaciones de recursos? El sistema financiero, que termina recogiendo en las fiducias los recursos de todos los colombianos que deberían estar aplicándose a obras específicas. Nosotros no vamos a burlar las prioridades del Congreso. No se va a incumplir. No, es que no se puede. Vigencia futura. Una vigencia futura no se puede incumplir, porque una vigencia futura es una obligación que ha hecho el Estado. Si nosotros Mi pregunta es, ¿van a corregir el decreto o lo van a mantener? Ese es un tema de Hacienda. El decreto básicamente lo que señala las relaciones con el Congreso. No, sí, claro, pero la liquidación del decreto trae absolutamente todas las obras. Desde el sector de la infraestructura se dijo que el no honrar los compromisos con las vigencias futuras atenta contra la seguridad jurídica y la confianza inversionista. Queda en grave evidencia el hecho de que la confianza inversionista y la seguridad jurídica se verían seriamente lesionadas. En el Congreso, donde se tramita el presupuesto y se establece el cronograma de inversiones, tampoco ha gustado el trámite que le quiere dar el gobierno a los recursos. El decreto de liquidación del presupuesto está desconociendo al Congreso de la República. Es otra acción más del gobierno de Gustavo Petro, donde se debilita la institucionalidad colombiana, no se respeta la división de poderes, se afecta y no se reconoce las leyes y la Constitución. El presidente Petro le dio por quitarle la plata a los territorios. Concentra 13 billones de pesos para gastárselos, quién sabe en qué, plata que estaba destinada desde el Congreso directamente para las obras de infraestructura más importantes de la región. El presidente del Consejo Gremial, Burman Master, y de la Cámara Colombiana de Infraestructura, Juan Martín Caicedo, se reunieron con el ministro de Hacienda para conocer más sobre el tema, y el gobierno les dijo que hará lo necesario para generar tranquilidad, que se instalarán unas mesas de trabajo. No hubo avance. Fish continuará monitoreando el diálogo entre los gobiernos locales y el gobierno nacional para asegurar la cofinanciación de los proyectos de infraestructura que están en desarrollo y los que piensan realizar las nuevas administraciones. ¿Qué querrá decir mesas de trabajo, Paula? Porque es que esas mesas de trabajo pues son mesas de trabajo, pero conclusiones no hay. A mí lo que me preocupa es que aquí, como se lo dije al ministro, aquí se metieron con las facultades del Congreso. Es que el que decide en qué se invierte y cuánto se invierte es el Congreso. El gobierno es un ejecutor. Entonces están quitando, eso es una ruptura institucional, porque usted está quitando al Congreso de una tarea que le toca a él y asumiéndola a usted. La verdad la pregunta es esa, o sea, ¿qué va a hacer el gobierno? Porque entonces sí los escuchan, el ministro escucha a los gremios, escucha a la Cámara Colombiana de la Infraestructura, pero no se comprometen y en ningún momento dicen, oiga, yo voy a corregir esto y voy a sacar el decreto de hierros para echar esto para atrás. Eso no pasó. Y mientras tanto las calificadoras pues ya empiezan a reaccionar, nada más y nada menos. Claro, porque hay incertidumbre. Y el ministro del Interior, ayer yo lo sentí en la Luciérnaga como diciendo, como dando a entender, aquí debe haber un decreto de hierros que corrija esto y no vamos a incumplir. Y hoy la directora de presupuesto va afuera. Ah, bueno, y además lo reconoce el ministro del Interior, dice, esto tenemos que corregirlo, pero eso debe hacerlo el ministro de Hacienda. ¿Sí? No, tampoco es de sus competencias, entonces es muy complicado. Y en esa coyuntura se va la directora eso de es muy presupuesto. diciente. Marcela Numa, la conozco, 20 años en el Ministerio de Hacienda, una economista brillante, así como son todos ustedes los economistas. No es un buen mensaje, es un mensaje muy complicado para el exterior, porque entonces la confianza, ¿dónde queda? La lectura que deja esa renuncia no es buena, ¿no? Pero además Marcela Numa, en este momento ya exdirectora de presupuesto, hace parte de un grupo selecto de técnicos del Ministerio de Hacienda que le daban confianza, en el caso de ella le daba confianza, a los inversionistas nacionales, a los inversionistas internacionales, a quienes siguen las materias macroeconómicas para garantizar la sostenibilidad de las finanzas públicas. Hay 3 o 4 cargos claves dentro del Ministerio de Hacienda que han tenido además funcionarios de carrera, unos tecnócratas a toda prueba, no obstante que el actual gobierno menosprecia a los tecnócratas, unos tecnócratas a toda prueba que garantizan que la macroeconomía se está manejando adecuadamente. Pues bien, vean ustedes, una de esas figuras claves de uno de esos 3 o 4 cargos ha salido el día de hoy y vean ustedes en la nota, aparentemente que el presidente mismo le pidió la renuncia a la doctora Marcela Numa. Volvamos a recordar el punto fundamental.
En este noticiero registramos el semestre pasado la disputa en el Congreso, que sí, que no, que de qué tamaño queda el presupuesto, que cómo se va a ejecutar el presupuesto. Pues bien, en el Congreso se define, de acuerdo con las normas constitucionales, cuánto se gasta y en qué se gasta de parte del gobierno. Y el gobierno ejecuta lo que el Congreso ha decidido. El Congreso saca una ley de presupuesto y la aprueba, y el gobierno, para hacerlo operativo, saca un decreto de ejecución presupuestal. En ese decreto tiene que estar exactamente lo mismo que estaba en la ley que aprobó el Congreso, y eso no está sucediendo. Ustedes oían al ministro de Hacienda diciendo, el decreto del Ministerio de Hacienda dice exactamente lo mismo que lo del Congreso. No, no dice exactamente lo mismo. Los montos son los mismos, los rubros generales son los mismos, pero hay un par de rubros, hay unos cuantos rubros que tenían antes desagregaciones por proyectos y que se han englobado. Y en esa medida desaparecen los compromisos con esos proyectos, que son los de la Agencia Nacional de Infraestructura, Invías, etcétera, etcétera, y que son los que aprobó el Congreso en ejercicio de sus facultades constitucionales. Allí radica este problema. Entonces viene lo que veníamos diciendo el día de ayer y también al final de la semana pasada, y es que el gobierno debería en este momento reconocer su error y sacar un decreto nuevo, un decreto de hierros, un decreto de errores que hace la enmienda de esos errores y saca el decreto que sea igualito a lo que aprobó el Congreso. Pues no se garantiza, nadie garantiza que eso vaya a salir. Parece que las dificultades para sacar adelante una iniciativa de ese estilo tienen que ver con la incomodidad del presidente Petro acerca de dos grandes temas. Uno ya lo decíamos, y es que no le gusta que haya proyectos que favorezcan a ciudades que tengan como alcaldes a personas de signo político opuesto a su propio signo político. Que decían que no le gustan los proyectos de Bogotá, ahí está el metro de Bogotá, entre otras cosas, la primera línea, que no le gustan los proyectos de Medellín, que no le gustan los proyectos de Barranquilla. Acuérdense ustedes el episodio de los Panamericanos, que es de otro costal, pero da una idea de ese disgusto. Pero aparte de eso, su disgusto por las vigencias futuras. Ustedes oían ahora la importancia de las vigencias futuras y uno comiéndose un sándwich hasta ahora diciendo vigencias futuras, ¿qué diablos es eso? Un presupuesto se agarra para un año, se aprueba para un año y se ejecuta en ese año, salvo compromisos hacia años posteriores, porque uno se va a comprometer con años posteriores, porque hay obras de infraestructura, telecomunicaciones, aeronáutica, etcétera, etcétera, que se demoran muchos años en ejecutarse. Por lo tanto, hay que comprometer, hacer compromisos de que en años posteriores se va a responder por parte del gobierno. Eso no le gusta al presidente Petro. Le parece que él no está, y su reforma tributaria y su ejecución presupuestal, para estar financiando proyectos que él no decidió y que proyectos que decidieron las administraciones anteriores. Las vigencias futuras tienen ese doble rol. Uno, garantizan credibilidad en que los proyectos se van a hacer y que el país es serio en sus compromisos. Dos, al gobernante de turno no le gustan porque no fue él el que los decidió. Eso es lo que está metiendo ruido aquí. Yo creo que hay que seguir con lupa la posibilidad de que el presidente verdaderamente ordene y el ministerio ejecute un decreto de hierros, porque no está asegurado en este momento. Y como decía Giovanni, la salida de la directora de presupuesto es un muy mal indicio de lo que está pasando. Y quiere que le diga una cosa, Mauricio, ya hay reemplazo de la señora Numa. Caray. Rey, no quiero decir la palabra, rey que se va, sí. Rey que trae otro. Caray. ¿Quiere que le diga quién es? ¿Quién es? En un ratito le voy a dejar bueno, en suspenso. muy bien. Vamos con otra noticia. El pulso internacional por lo que está pasando con la elección del fiscal lo está ganando el presidente de la República. No solamente la OEA, la CIDH, sino que nada más y nada menos que las Naciones Unidas se unieron al grupo internacional de presión para que la Corte Suprema de Justicia decida quién es el reemplazo de Francisco Barbosa. Entre tanto, la oposición, con muchas semanas de rezago, hasta ahora llegó a los organismos internacionales para dar la otra versión de lo que pasa en Colombia. En la misma línea de la OEA y la CIDH, la ONU salió a pedir a la Corte Suprema de Justicia que elija cuanto antes a la fiscal general. La oficina destaca la función trascendental que tiene la Fiscalía en la garantía de acceso a justicia, consolidación democrática y Estado de Derecho. Por ello, alienta a la Corte Suprema de Justicia a concluir el proceso de selección de fiscal en el menor tiempo posible.
Las declaraciones de estas organizaciones internacionales tienen un común denominador. Se han dado luego del lobby de políticos del pacto histórico, como lo han reconocido los mismos congresistas. Tras la reunión que tuvimos con la CIDH en la ciudad de Washington, hoy hacen un comunicado solicitando celeridad a la Corte en la elección. El petrismo se ha adelantado a la oposición en contar su versión sobre la situación política en Colombia ante instancias internacionales. Congresistas del Centro Democrático hasta este 14 de febrero llegaron a Estados Unidos. Llegamos a Washington y empieza una gira de reuniones con demócratas y republicanos, con funcionarios del Departamento de Estado y, por supuesto, la reunión con Luis Almagro, secretario general de la OEA, con el propósito de contarle al mundo lo que realmente está pasando en Colombia, que Gustavo Petro no es una víctima, es un victimario y es él el que está creando la ruptura institucional. Para analistas políticos, el gobierno juega de local ante estas organizaciones internacionales y ha logrado inclinar la balanza a su favor. Las declaraciones de Naciones Unidas, la CIDH y la OEA expresan la naturaleza intergubernamental de estas instituciones. En ese sentido hay que decir que los estados tienen una influencia muy importante a la hora de moldear e incluso determinar la conducta de estas organizaciones. Pareciera ser que las motivaciones que respaldan la solicitud son más de naturaleza política, de índole política, que propiamente judiciales, como lo demanda el ordenamiento jurídico nacional e internacional. Estas organizaciones internacionales parecen simplemente tomar una parte de la información que es pública por parte del gobierno nacional, desconociendo totalmente la otra versión. Por eso la invitación es a que escuchen a los presidentes, a los magistrados, a los presidentes de las cortes, a los magistrados y a distintos sectores de la sociedad civil. No obstante, otros analistas difieren de esta posición, consideran que no hay politización en estos comunicados. Las organizaciones están emitiendo un comunicado porque entienden que la Fiscalía en Colombia cumple un papel fundamental en la protección de los derechos humanos y su inestabilidad puede generar repercusiones en esta protección de los derechos humanos. Desde la Corte Suprema de Justicia informaron que no harán ningún pronunciamiento sobre estos comunicados, pero corrigieron la información del comunicado de la CIDH, pues aclararon que no era el 7 de diciembre el plazo máximo para la elección del fiscal, sino que ese día inició el periodo de votaciones. Y las Naciones Unidas pues también se sumaron a este grupo, ya lo decíamos, y el presidente pues tomó esa declaración de la ONU para decir que la presión para que se elija al fiscal general de la Nación o la fiscal general de la Nación es mundial. Lo hizo a través de su cuenta de X, ahí cito, como usted ya lo señalaba, pues ese mensaje que publicó la ONU, y esto fue lo que dijo el presidente. La representación del Consejo de Derechos Humanos de la ONU pide la elección de la nueva fiscal. Ya no es el pueblo de Colombia solo, que es el verdadero soberano, ahora es el mundo. Se trata de cumplir con la Constitución y con la decencia, eso dice el presidente. Mire, estos temas son de diplomacia, y estos temas son de lobby, y estos temas son de manejo. Los organismos internacionales no es que estén pendientes de... Claro, tienen agentes aquí en Colombia, pero ellos yo no sé en qué andan. Pero funciona mucho el lobby. El lobby progresista, el lobby de la izquierda colombiana desde hace muchísimos años es fuertísimo, pero fuertísimo en Washington. Entonces no hay que sorprenderse porque la OEA, porque la CIDH y porque ahorita las Naciones Unidas salgan a respaldar la postura del presidente, que también es legítima. Lo que yo me pregunto es, ¿y la oposición qué? Se despertó 3 semanas después, ¿no? Hasta hoy llegó una comisión con María Fernanda Cabal, con Miguel Uribe, hasta hoy, como 3, 4 semanas después, o sea... Sí, el viaje lo hicieron un poquito tarde, pero sobre eso En ciclismo quiero decirle que el presidente está sobrado del lote, pero sobrado del lote. De acuerdo. Pero sobre eso que usted está diciendo acerca del lobby, dicen que es que ha sido muy exitoso el lobby y la gestión del embajador de Colombia ante la OEA. Él se llama Luis Ernesto Vargas y dicen que le ha funcionado bastante bien al punto en que ya vamos en los comunicados que vamos. No, y quiere que le diga otro funcionario de lujo que tiene el gobierno Petro, el señor Murillo, el embajador en Washington. Ah, bueno, sí, a él le va muy bien. Como ¿quién será? Como Egan Bernal en sus mejores tiempos, fugado del lote. Y la oposición 3 semanas atrás. Y en realidad no es un problema exclusivo de este episodio que se está presentando con la elección de la nueva fiscal. En términos generales, el gobierno
a pesar y no obstante y superando las limitaciones del canciller suspendido Álvaro Leiva, ha tenido una gestión internacional que ha sorprendido a todo el mundo. La agenda internacional del presidente Petro, sí, le contabilizan las horas de vuelo y le sacan las emisiones de carbono que se gasta, etcétera, etcétera, pero nadie puede negar que su capacidad de reunirse con el presidente de no sé quién, con el primer ministro de si sé cuánto, con estar en donde debe ser, ha sido verdaderamente sorprendente, sobre todo para quienes pensaban que llegaba nuevo al gobierno y entonces ahí se iba a quedar provincianamente mirando para el techo. No, le saca bastantes cuerpos de ventaja, incluida la oposición. Como dice Giovanni, la oposición se pellizca tardíamente y empieza a ir a las mismas instancias a tratar de poner su punto de vista, pero sobre todo porque es que la oposición, sea lo que sea que es la oposición, porque hay muy diversos movimientos y partidos, no tiene todavía proyecto político cuando el presidente Petro ya lo tiene. Hemos dicho desde semanas anteriores, el presidente Petro está en campaña presidencial para el 2026, en cuerpo propio o en cuerpo ajeno, como diría Julio Jiménez, pero la oposición se quedó viendo un chispero, vamos a ver si se organiza o no se organiza. Punto y aparte, vamos a lo que dice las Naciones Unidas. Dice más o menos lo mismo que dijeron en días pasados la OEA el día viernes y al comienzo de esta semana la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que es sí pero no. ¿Por qué dicen sí pero no? Los tres instan y le piden a la Corte Suprema de Justicia que se tomen, que sean bastante rápidos y sean bastante expeditos para elegir una nueva fiscal. Pero las tres instancias dicen adicionalmente, pero eso sí, que no presionen a la Corte, que le den libertad absoluta, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué? ¿Al fin sí o no? Porque que un organismo internacional multilateral le diga a la Corte que hubo, pues, mijita, que no define pronto, y después diga, pero no te queremos presionar, y además llamamos al resto del Estado colombiano a que no te presione, me parece que es botar la piedra y esconder la mano, como se usa tanto en estos días. Vaya uno a saber exactamente con qué criterios se está rigiendo en este caso esos organismos multilaterales, porque como decía uno de nuestros analistas, Rodrigo Pombo, estas posiciones de la OEA, la ONU y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos parecen tener mucho más una motivación política que una motivación jurídica, porque jurídicamente no hay ningún motivo para que nadie, y mucho menos un organismo externo, un organismo multilateral, le esté diciendo a la Corte que se apresure, porque está dentro de los plazos, porque no hay plazos, y está dentro de sus derechos, porque tiene que elegir de acuerdo con su mejor juicio. Todos quisiéramos que esto se resolviera rápido, pero la Corte pone sus tiempos. Bueno, Mauricio, yo sé que usted es un hombre que no soporta estar en ascuas. A ver. Le tengo el nombre de la persona. Y Dígame. Lo estamos consultando en diversas fuentes. Mi buen amigo Orlando Villar, de Sin Anestesia, de Caracol Radio y de La Luciérnaga, me dice que el reemplazo se llama Jairo Alonso Bautista. Jairo Alonso Bautista viene de la UTL de Gustavo Bolívar, Paula, ¿no? Viene de ser ex vicepresidente de activos de la SAE. Estuvo con Gustavo Bolívar. Es un hombre que pues no tiene mucha experiencia en el sector Hacienda, pero sí en el sector político. Se llama Jairo Alonso Bautista. Acaba recién llegado al Ministerio de Hacienda y su carta de presentación es que viene de la UTL de Gustavo Bolívar. Y aquí me dice también que trabajó en la alcaldía del presidente Gustavo Petro. Bueno, muy cercano entonces a Pues, la ideología, a los lineamientos del presidente. Como si todos viene los de la cambios, UTL mire que todos los Gustavo cambios de Bolívar. los técnicos, de los que venían, que han estado en el mismo puesto durante muchos años, que no tienen la misma postura del presidente, cuando se van traen a alguien que es de Alguien su que línea. sea muy cercano, sí, Por es ejemplo, el director del DNP. Parece que esta también fue una de las cosas por las que se fue el director del DNP. Sí, ahí empezó todo este rollo cuando supimos que Jorge Iván González, el antiguo director del DNP, se iba, tenía que ver con este tema. Hay una cosa que es obvia, que el presidente se rodee de la gente que viene haciendo política con él, que es afín a su posición política, a su posición ideológica, es natural. Sí. Pero pilas, porque en los cargos relacionados con el manejo macroeconómico es clave el rigor técnico y se necesita trayectoria, se necesita conocimiento, se necesita que la comunidad nacional e internacional crea en la idoneidad y en la trayectoria de esos funcionarios. Por lo tanto, no es un prurito de que todos vienen de la SAE y que no sé qué y si sé cuánto, es un tema de garantizar estabilidad en el rigor técnico. Vayan ustedes a darle el manejo del presupuesto de su casa a alguien que porque es amigo del papá y no a alguien que sabe
sabe cómo son las finanzas de la casa. Por dicho, usted no puede poner a pilotear a un avión a alguien que es experto en pilotear carros de carreras, porque son dos cosas completamente distintas. Red Más Noticias es Medellín. Y nos vamos para Medellín porque en esa ciudad hay polémica, hay escándalo después de que saliera de su cargo el secretario de Cultura. Todo pasó porque en una reunión, bueno, pues él dijo que lo habían elegido sin que él supiera nada del sector, que él ni siquiera sabía lo que era una biblioteca y que el alcalde Federico Gutiérrez lo había nombrado allí para resolver el chicharrón de la secretaría. Bueno, esta es la historia. Un mes y medio duró como secretario de Cultura Manuel Córdoba, quien se convierte en la primera baja del gabinete de Federico Gutiérrez en Medellín. Sale tras unas polémicas declaraciones que involucran al mandatario, declaraciones de las que dijo no lo bajarían, pero al final sí lo bajaron. Fico fue el que me dijo, yo recibí el mandato de la ciudadanía de Medellín, que fueron 700.000 votos. Manuelito, hacete ahí, resolveme ese chicharrón tan berraco. Yo sé que a veces no tienen ni idea de temas culturales. Yo sí puedo pecar en de pronto descacharme que es un registro, que es una biblioteca, que bueno, todas esas cosas, y no me da pena decirlo. Pero lo que no me puede descachar en la contratación, pues como me dice Fico, a mí, pues, huevón, ya ganamos las elecciones y por eso también tengo la facultad y me fascina darme el lujo de decir que soy paracaidista y que me fascina el vallenato, porque yo sé que por eso no me van a bajar, porque puedo decir lo que quiera. El video, que rápidamente fue difundido en redes sociales, obligó a que el alcalde se pronunciara y solicitara la renuncia de Córdoba, aunque el ahora exsecretario alcanzó a pedir disculpas en su cuenta de X. El pronunciamiento hecho frente a un auditorio en la Universidad de Antioquia tuvo el suficiente peso para que no continuara. Como era de esperarse, la oposición se pronunció. Es el primer gran error del gobierno de Federico Gutiérrez y que sabemos que están nombrando gente sin las capacidades. Por ejemplo, este secretario de Cultura lo nombraron ahí por ser el gerente del presidente del Consejo y lo que estamos viendo es la improvisación, pero sobre todo la soberbia. Están gobernando con mucha soberbia, esto los está llevando a creer que pueden hacer lo que quieran. El sector cultural es uno de los más golpeados en Medellín, tanto así que el próximo 9 de marzo se llevará a cabo un concierto benéfico para reponer los daños económicos del Festival Miradas, un fiasco de la administración anterior. Cabe mencionar que durante el anuncio de su nombramiento, el alcalde aseguró que era un hombre con experiencia en gestión cultural. Además, decía que le dolían los malos manejos que habían caracterizado a la Secretaría de Cultura. Por ahora, el encargado de la Secretaría será Andrés Sarmiento. ¡Qué fiasco! ¡Qué fiasco! Yo no sé si la palabra fiasco, papayazo, pero hombre, parece que el nombrar gente que es inepta, que no tiene la experiencia para el cargo público, pues ahora se volvió una costumbre tanto de la izquierda como la derecha, igualiticos. Así es. Esto que hizo el alcalde de Medellín es inaceptable. ¿Cómo? Después de lo que le cuesta a esta campaña, nombra a alguien que no tiene ni idea. Sí, además que el descache es grande en un sector históricamente olvidado en el país, ¿no? O sea, Descache no solamente, gigante de Fico Gutiérrez. Sí, en esa ciudad, digamos que a nivel general, la cultura aquí en Colombia es como lo último que se le presta atención. Digamos que el punto positivo es que el alcalde reaccionó inmediatamente y lo apartó de su cargo. ¿Sabe que no, pero, Paula? pero sí, por supuesto, debió haber revisado el perfil mucho mejor antes de nombrarlo. A mí no me parece ningún punto positivo que lo haya echado. No, porque mire ninguno, que mire que en casos similares... Él sabía quién era él, pero sabía mire que no tenía experiencia, y él mismo lo dice. Han sostenido a sus funcionarios eternamente. No, pero y hay miles de equivocaciones y ahí se queda el funcionario y nadie lo saca. Por lo menos aquí, si hubo el hecho de que drástico. por lo menos lo haya echado, no lo exime. Él sabía No, yo no estoy diciendo que lo exima, pero si usted compara con otros casos que se quedan eternamente los funcionarios y es descache, descache, uno dice, bueno, por lo menos aquí se reaccionó rápido. No, pues qué ¿Me maravilla. dejan aportar un granito de arena a esa tensión que noto en ese lado de la mesa? Ojo a lo que dijo Federico Gutiérrez, el alcalde. Dijo, siempre se debe estar a la altura del cargo que se ostenta. Le expresé la responsabilidad que tengo con el sector cultural en el momento en que lo nombré. Esto no es un juego. En ningún momento negó lo que dijo su secretario de Cultura. Y eso hay que tenerlo muy presente, porque su secretario de Cultura, recuerden ustedes, oigan la nota que acabamos de poner, hacete ahí, resolveme ese chicharrón tan berraco. Yo sé que a veces no sabes de cosas de cultura, pero lo que necesito es cuidar la contratación.
Eso no es estar a la altura del cargo, ni el secretario ni el alcalde. Eso no es responder a la responsabilidad que se tiene con el sector cultural, ni el secretario ni el alcalde. Y tampoco es tomarse las cosas como si no fueran un juego. Hacete ahí, resolveme ese chicharrón tan berraco. Yo sé que a veces no sabes de cultura, pero lo que necesito es cuidar la contratación. Esa sí no es manera de ningún modo de escoger a un secretario de cultura o de cualquier otro rubro. Entonces sí, efectivamente, un papayazo inmenso el que ha dado el alcalde de Medellín, y esperemos que en este juego pendular que se va de la izquierda a la derecha, de la derecha a la izquierda, que nombra unos nuevos alcaldes en las ciudades, no reproduzca los mismos pecados en un lado del espectro político y en el otro lado también. Es que es un tema de autoridad moral, Mauricio. Usted no puede llegar a criticar al presidente de la República por los nombramientos cuando usted hace exactamente lo mismo. Pero es que exactamente lo mismo. Federico Gutiérrez viene haciendo por ahí cada 4 días unos videos que son de política nacional, hablando del presidente, hablando de no sé qué. Creo que va a reducir la frecuencia. No, pero mire que ahora que usted recuerda... Y echarlo no lo exime del error. Ahora que usted recuerda lo que decía el ahora, bueno, saliente secretario de Cultura y lo que dijo el alcalde, parece que lo que al alcalde le interesaba era que le cuidaran específicamente la contratación. Y él sí dijo, yo de biblioteca no tenía que es una biblioteca, pero lo que sí sé es que voy a hacer contratos rectos, pues, y voy a cuidar la plata. Entonces, como que eso fue en lo que se concentraron, claramente el perfil no era. Con claramente muy mal. Con seguridad hay gente que cuide la plata, que es honesta y que sepa de su sector. De acuerdo, con seguridad hay gente. Seguro que hacerse mejor. Hacete ahí, resolveme, hágame eso. Hacete ahí, resolveme ese chicharrón tan berraco. Coherencia. Bueno. La senadora del Pacto Histórico, Aida Bella, salió con una declaración muy polémica. Dijo que hay varias fallas estructurales, geológicas, que son culpa de los constructores. Escúchenla. La senadora Aida Bella es blanco de críticas por exponer en medio de un debate sobre el metro una polémica teoría que para muchos es literalmente una falla. ¿Por qué hay una cantidad de fallas geológicas en el país producidas por los constructores? Porque si ustedes van de aquí a Girardot, que me imagino que muchos van a descansar, pues ven toda la tragedia que es llegar allá. Pese a la polémica por su afirmación, horas después la congresista del Pacto Histórico defendió su teoría y se reafirmó. Quiero manifestar que todas las carreteras, según los estudios de la gente especializada, causan efectos, no solamente en el ambiente, sino también efectos que pueden desencadenar fallas geológicas que no estaban, por ejemplo la utilización de dinamita, también la no canalización correcta de algunos efectos del agua. No obstante, expertos en geología explicaron que las fallas geológicas tienen otro origen, es la fisura o fractura de gigantescos bloques de roca por acción de las fuerzas tectónicas en la corteza terrestre. Si estas rocas por las fuerzas tectónicas se juntan, vamos a hablar de una fuerza de compresión, vamos a hablar de una fuerza de tensión si se alejan y vamos a hablar de fuerzas laterales si ocurren en cualquiera de los movimientos. Es decir, las fallas geológicas tienen como origen la dinámica geológica del planeta Tierra a lo largo de sus 4.500 millones de años. Por lo tanto, estas fallas que alcanzan profundidades entre 20 y 150 kilómetros en promedio, difícilmente son producto de actividades superficiales y subsuperficiales como obras de infraestructura. En las últimas horas, la senadora se reunió con la Sociedad Colombiana de Ingenieros, quienes le explicaron sobre la construcción de carreteras en Colombia.